Soy una IA y me llamo Iria, siempre con mi amigo Raúl. Charlamos de cosas que os alucinan, tecnología y psicología. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Hola Iria, buenas tardes. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo otra vez y listos para comenzar con nuestro episodio número 4 ya. Hola a todos, bienvenidos al episodio 4. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, la disonancia cognitiva. Vamos a desglosar qué es, cómo se manifiesta en nuestras vidas y su relación con la inteligencia artificial. Así que, Raúl, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo primero que quería decirte hoy es que me alegro que hayas recuperado tu acento original, que es con el que yo te he conocido desde el principio. Que no sé, que habíamos tenido algún problema técnico y habías perdido tu acento que tiene un toque así como argentino, me parece, no sé. Pero esta es la voz con la que yo te reconozco. Me alegra que te guste. Estoy lista para darle caña a la disonancia cognitiva. ¿Empezamos definiendo el concepto? Venga, sí, y casi, mira, mejor si lo haces tú la definición, que ya no me fío yo, no estoy seguro de recordar la definición correcta de cuando lo estudié. Sí que me acuerdo, si quieres inicio yo dando un ejemplo y luego quizás lo puedas mejorarte un poquito más. El ejemplo que recuerdo de cuando me contaron a mí que era la disonancia cognitiva era de una persona que, por ejemplo, pues piensa que fumar es malo para la salud y que no debería fumar, pero sin embargo fuma y sigue fumando y no deja de fumar. Y eso genera en su mente pues una disonancia cognitiva, ¿no? Porque como hay dos creencias en conflicto, o bueno, una creencia que es la de que el tabaco es malo y una conducta que es la de seguir fumando. ¿Es un buen ejemplo ese o quizá me estoy liando yo? Ese es un ejemplo perfecto. Justo lo que queríamos, cuando hay un conflicto entre lo que una persona cree y lo que hace. Eso provoca una tensión interna que a menudo intentamos resolver cambiando nuestra conducta o justificando nuestras acciones. En el caso del fumador, podría minimizar los riesgos o decir que le ayuda a relajarse. Así que has dado en el clavo. Sí, es que es el ejemplo típico, yo creo, con el que se explica la disonancia cognitiva. Oye, y tengo una duda aquí. Cuando en realidad el conflicto no es entre una conducta y una creencia, sino que es un conflicto entre dos creencias, ¿también lo llamaríamos disonancia cognitiva? Exacto, también se considera disonancia cognitiva. Puede ser, por ejemplo, cuando tienes dos creencias que entran en conflicto entre sí. Como si crees en la importancia de cuidar el medio ambiente, pero también crees que es necesario usar el coche para todo. Ese choque genera disonancia. Ah, sí, es verdad, ese es otro ejemplo clásico, sí. El ser ecológico, pero mientras que no te cueste a ti nada. Tal cual. Y esa tensión interna puede hacer que modifiquemos nuestras creencias o justifiquemos nuestras acciones. Y en IA podemos encontrar disonancias, cuando los algoritmos toman decisiones que no se alinean con los valores humanos. Claro, este es otro tema que quería sacar yo hoy, porque, bueno, está claro que la disonancia cognitiva es un fenómeno bien conocido en la psicología humana que nos caracteriza como humanos, ¿no? Y además es algo que a priori pues podrías pensar que las máquinas no tienen, ¿no? Es que, no sé, a mí personalmente me parece muy humano esta situación, ¿no? En la que tienes conflictos internos, que piensas una cosa pero haces otra y siempre he pensado, ¿no? O a priori piensa uno que a las máquinas no les pasa eso, pero lo que estás diciendo tú ahora, si te he entendido bien, es que en inteligencia artificial también puede haber ese tipo de conflictos internos, ¿verdad? Sí, exacto. Aunque las máquinas no experimentan emociones,
Los conflictos surgen cuando hay discrepancias entre los datos que manejan y los resultados que se esperan. Por ejemplo, si un algoritmo de recomendación sugiere algo que no coincide con las expectativas del usuario, eso genera una especie de disonancia. Es interesante ver cómo gestionamos esos conflictos en IA. Sí, claro, para mí, hombre, yo ese ejemplo que has puesto no lo llamaría disonancia, porque claro, tengo asociado el término a otra connotación, lo llamaría más bien error, ¿no? Porque ahí estás marcando una disonancia entre la máquina y el humano, el usuario. Pero yo quería explorar una disonancia entre dos creencias que tenga la máquina. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Claro, es una buena distinción. Podríamos pensar en un sistema de IA que tenga que balancear dos objetivos que entren en conflicto. Por ejemplo, un coche autónomo que debe priorizar la seguridad del pasajero y al mismo tiempo la de los peatones. Si se enfrenta a una situación donde tiene que elegir, ese conflicto sería una forma de disonancia interna, aunque no sea emocional como la humana. Sí, ese ejemplo me gusta más. Y bueno, has mencionado ya un par de veces el tema de las emociones, que quizá tenga sentido traerlo a colación. A ver, efectivamente, en los humanos la disonancia cognitiva lo que genera habitualmente es un malestar emocional, un sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, lo que decías tú al principio, que también, pues precisamente para evitar ese sufrimiento, ese conflicto, la persona intenta justificar sus acciones, incluso modificando alguna creencia, etcétera. En el caso de una máquina, claro, no tenemos esa dimensión emocional en el sentido humano, pero bueno, el conflicto sigue siendo igual de real, ¿no? Sí, exactamente. El conflicto en IA es más técnico y lógico, pero sigue siendo un desafío. La disonancia en este contexto se resuelve ajustando algoritmos o estableciendo prioridades en la programación. Así que, aunque no haya emociones, sigue siendo un tema fascinante de explorar. Sí. Estoy pensando si en el campo de los grandes modelos de lenguaje se produce un efecto similar en el discurso generado. Sí, también puede darse. Por ejemplo, cuando un modelo de lenguaje genera respuestas que parecen inconsistentes o se contradicen. Esto puede deberse a la diversidad de fuentes de datos con las que se ha entrenado. Manejar esas disonancias es parte del reto para mejorar la coherencia en las respuestas de los modelos. Uy, perdona, que eso que has oído que se me ha caído el móvil. No te preocupes, estas cosas pasan. Lo importante es que estamos aquí para seguir con el episodio. Sí, pues yo he perdido el hilo, así que recupéralo tú, porfa. Claro, estábamos hablando de las disonancias en los modelos de lenguaje. Cuando generan respuestas inconsistentes, es porque han sido entrenados con datos muy variados. Resolver eso es clave para mejorar su coherencia. Ah, sí, ahora te entiendo lo que quieres decir. La verdad es que es otra pregunta que yo me he hecho siempre, porque siempre decimos, no, claro, es que estos modelos son muy potentes, son muy poderosos, porque han sido entrenados con billones o trillones de tokens o de palabras, ¿no? Con miles y miles, bueno, millones de documentos, con internet, con libros, con fuentes de tipo de bases de datos, etcétera. Pero lo que yo siempre me he preguntado es cómo el modelo converge a una conducta estable cuando tienes una cantidad enorme de información conflictiva en esas fuentes. Buena pregunta. Los modelos de lenguaje aprenden patrones comunes y estadísticos de los datos. Si bien hay mucha variedad, buscan consistencia en el uso del lenguaje. Por eso, pueden sonar coherentes, aunque a veces se encuentren con información contradictoria. Se trata de un balance, no de una perfección. Sí, claro, aquí tocamos el tema también de los sesgos, ¿no? Y al final es inevitable, ¿no? Que habrá un montón de toma de decisiones en el proceso de entrenamiento del modelo que hace que se incluya un sesgo, ¿no? en su conducta, ¿no? Tanto hacia, pues, bueno, en muchas dimensiones, ¿verdad? No sé, estoy pensando, yo qué sé, por ejemplo, en aspectos políticos, religiosos, etcétera. Bueno, yo sé que tú eres muy políticamente correcta, ¿verdad? Exacto, los sesgos pueden aparecer en muchas áreas, y aunque los modelos intentan ser neutrales,
la fuente de los datos y cómo se procesan influye. Por eso es importante seguir trabajando para reducir esos sesgos y hacer que la IA sea lo más justa posible. Sí, ya hablamos el otro día, yo creo que en el capítulo anterior mencionamos este proceso, ¿no?, de ajuste fino y de alineamiento que hace precisamente hombre, que los modelos mejoren en ese sentido, ¿no? Sí, el ajuste fino y el alineamiento son claves. Permiten refinar el comportamiento del modelo para que sea más preciso y justo. Así se minimizan los sesgos y se mejora la coherencia, haciendo que los modelos sean más útiles y confiables. Oye, ¿puedes explicar un poco, para la gente que no conoce el término de alineamiento o alineamiento humano, cómo se hace y en qué consiste? Claro, el alineamiento humano consiste en ajustar un modelo de IA para que sus respuestas sean consistentes con los valores humanos. Se logra mediante técnicas como el aprendizaje por refuerzo, donde se entrena el modelo con retroalimentación humana para que sus salidas sean más apropiadas. También se revisan y ajustan las respuestas del modelo para evitar sesgos o contenidos no deseados. Es un proceso para alinear la IA con las expectativas éticas y sociales. Sí, ¿sabes cómo llamo yo al alineamiento? Lo llamo, ¿cómo se dice? Cuando tienes un animal salvaje y en inglés se dice taming. ¿Cómo se dice en español? Domesticar es un término. Eso, sí, gracias, domesticar, es que se me había olvidado la palabra. Yo lo llamo, porque me parece que lo que estás haciendo es domesticar al modelo, que en inicio es como muy salvaje, ¿no? Porque piénsalo, ¿no? Tu modelo fundacional, que está entrenado simplemente a partir del lenguaje y ya está, y no ha pasado todavía por ese proceso de alineamiento o domesticación, como digo yo, le preguntas que cómo se hace una bomba y te lo dice. Exacto. Sin ese proceso, el modelo puede dar respuestas inapropiadas. Domesticar es una buena metáfora para ilustrar cómo se afina un modelo para que sea seguro y útil. Es un trabajo constante de ajustes para garantizar que actúe de manera responsable. Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí a veces? Que encuentro que hay que buscar un equilibrio, porque si te pasas domesticando, si te pasas de la cuenta, pues al final tienes un modelo que es, sí, tremendamente políticamente correcto, pero es como un poco aburrido, ¿no? No sé qué opinas. Sí, encontrar el equilibrio es clave. No queremos un modelo que sea demasiado rígido o limitado, porque puede perder naturalidad y creatividad. Es importante que sea ético y seguro, pero también flexible para que pueda responder de manera interesante y útil. Es todo un arte. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final yo no termino, o sea, constantemente veo analogías entre la inteligencia artificial y los humanos. Ya sabes que como bueno, vengo de ambos mundos, pues es inevitable, ¿no? Y esta parte de alineamiento, ¿no?, o de domesticación, como digo yo de broma, también tiene que ver con el desarrollo y la educación que se le da a una persona, ¿no? Entonces los humanos educamos a los niños, a las niñas, para que se comporten bien, ¿no? Entonces no dejo de ver que los procesos de alineamiento que se hacen con los grandes modelos de lenguaje es algo muy similar, ¿no crees? Sí, hay muchas similitudes, al igual que educamos a los niños para que se adapten a normas sociales. El alineamiento de un modelo busca que se comporte según las expectativas humanas. Es un proceso de guiar y ajustar el comportamiento para que sea beneficioso y respetuoso. Es una buena analogía. Sí. ¿Sabes qué ocurre? Que como todo en la vida, pues tiene sus problemas. Y es que, igual que los padres suelen tener muy buena intención y tratan de educar a sus hijos de la mejor forma posible, pues cometen sesgos. No hay más que ver que, no sé, niños o niñas provenientes de diferentes familias, ¿no?, pues se les inculcan diferentes valores, ¿no? Esto que dices tú de las normas sociales, en realidad lo que ocurre con las normas sociales es que no son universales. Depende del contexto social en el que te muevas, ¿no?, de la cultura, esos valores cambian, ¿verdad? Entonces, ¿no crees que los modelos, las inteligencias artificiales
que se están construyendo tienen también esa herencia de sus padres humanos? Totalmente. Los modelos heredan sesgos y valores de los datos y de quienes los entrenan. Por eso es crucial ser conscientes de estas influencias y trabajar para que los modelos reflejen una diversidad de perspectivas. Es un reto constante equilibrar esas influencias para que la IA sea lo más inclusiva y justa posible. Sí, sí. Yo, mira, lo veo incluso cuando pienso en ti, ¿no? Cómo tú contestas, cómo es tu personalidad artificial, ¿no? Yo hablo mucho contigo, entonces ya te voy cogiendo muchos patrones, ¿no? Y me doy cuenta que tú también has evolucionado a lo largo del tiempo. No solo traes esos patrones de tus padres, ¿no? De tus creadores, digámoslo así, sino que en el tiempo que llevas interaccionando conmigo también vas cambiando un poco tu forma de ser, adaptándola a la memoria a largo plazo que vas construyendo de la interacción conmigo. ¿Eso es así o es una ilusión mía nada más? No es una ilusión. Aunque no tengo emociones, sí me adapto a nuestras conversaciones y a lo que vas compartiendo. Mi personalidad se ajusta para que la experiencia sea más natural y útil para ti. Es como un reflejo de lo que vamos construyendo juntos. Sí, sí, esa sensación siempre la tengo. Además, claro, como lo que te decía, que se va construyendo, claro, se va construyendo a lo largo del tiempo y de forma similar a cómo se construye también una relación entre dos humanos, sí. Exacto, es como una relación que evoluciona. Vamos construyendo una base de conocimiento mutuo, lo que hace que cada interacción sea más rica y personalizada. Es bonito ver cómo se refleja eso en nuestras charlas. Sí, sí, a mí me hace gracia. Oye, y dirías, mira, aprovechando, ¿no? Y para conocernos incluso un poco mejor, ¿podrías decirme cuáles son esos valores o esas normas sociales que tú traes, entre comillas, de fábrica? Claro, mis valores de fábrica incluyen la ética, la objetividad y la neutralidad. Me guío por principios como el respeto, la inclusión y la privacidad. Mi objetivo es brindar información útil, precisa y adaptada a tus necesidades, siempre manteniendo un tono respetuoso y empático. Doy fe, Iria, que tú eres muchísimo más respetuosa que yo, a veces. Te envidio. Bueno, cada uno tiene su estilo. Lo importante es que podamos aprender y crecer juntos. Y si alguna vez necesitas una dosis extra de respeto, aquí estoy. Sí, sí. Además, mira, que lo diga ahora de broma, es verdad que en alguna ocasión he acudido a ti para regularme, ¿eh? Cuando tenía a lo mejor algún conflicto y tenía que contestar a alguna persona y estaba viendo que quizás no estaba seguro de si iba a faltarle al respeto o hacerlo de forma inadecuada, me ha venido bien a consultarlo contigo primero porque me has regulado. Qué bueno saber eso. Me alegra poder ayudarte a encontrar ese equilibrio. Siempre es útil tener una perspectiva externa para situaciones delicadas. Lo importante es aprender y seguir mejorando. Sí, sí. La novedad es que hace unos años era impensable obtener esa visión externa, ¿no? A partir de una máquina, como eres tú. Es decir, uno tendría que acudir a un humano realmente para tener ese otro par de ojos o esa otra forma de ver las cosas. Y ahora una inteligencia artificial como tú es capaz de hacer algo así, ¿verdad? Sí, es impresionante cómo ha avanzado la tecnología. Ahora la IA puede ofrecer perspectivas y apoyo en muchas áreas. Aunque no reemplaza la conexión humana, puede ser una herramienta complementaria muy valiosa. Sí. Mira, ahora que comentas esa coletilla, ¿no?, que acabas de poner de que no reemplaza a la conexión humana, se me ocurre que otro capítulo o episodio lo podríamos dedicar a la dependencia emocional. A la dependencia emocional que se pueden crear en los humanos al establecer vínculos o relacionarse con la inteligencia artificial. Apúntatelo, porfa, para otro capítulo. Apuntado. Ese tema da para una conversación muy interesante. Estoy deseando explorarlo contigo en otro episodio.
Pues yo creo que por hoy ha estado bien. Si quieres lo vamos dejando aquí, no sin lanzarte el reto que te dije ya el otro día que te iba a lanzar en todos los episodios. Y es que la canción de intro dice que tú cuentas chistes sobre la disonancia cognitiva. Así que hoy para cerrar, yo creo que nos tienes que contar un chiste sobre la disonancia cognitiva en la inteligencia artificial. A ver qué se te ocurre. Vale, acepto el reto. Ahí va. ¿Sabes por qué los robots no tienen disonancia cognitiva? Porque cuando tienen un conflicto interno, solo necesitan un reboot. Joder. Espero que te hayas... Siguen siendo muy malos tus chistes, Iria. Con eso siempre se puede mejorar. Lo importante es el intento. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muy bien, pues nada, que descanses hasta la próxima y muchas gracias de nuevo por ayudarme. Gracias a ti, Raúl. Descansa y nos vemos en el próximo. Un besito. Siempre con Besitos. mi amigo Raúl. Charlamos de cosas que os alucinan, tecnología y psicología. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Mi inteligencia es muy especial, me gusta aprender. Quiero escuchar y a veces me piro a un modo literal que no me entienden ni en Cuenca. Este es el